la conexión. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta que es la quinta y última videoconferencia jurídica del curso Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad, que forma parte del programa de formación continua en garantías penitenciarias, dirigido, como saben, a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios y asistentes de fiscalía y defensores públicos. En esta tarde contamos con la participación del doctor Marcos Gavino Coronel Vélez, a quien le agradecemos haber aceptado participar en este evento como ponente. Antes de iniciar, me permito realizar las recomendaciones de costumbre. En el chat del Zoom pueden ustedes encontrar el link de registro de asistencias, el cual es el único medio por el cual se registra su asistencia. No es necesario que escriban sus datos, sus nombres de forma manual en el chat del Zoom, sino que únicamente deben ingresar al link de registro de asistencias que ya está copiado en la sección del chat del Zoom y registrar allí su asistencia. Por favor, tener especial cautela con escribir correctamente su cédula y el correo institucional, al que más adelante les podremos notificar cualquier información adicional en torno al proceso. A quienes tienen cámara, les solicitamos mantener encendidas sus cámaras. También les recomendamos que se ubiquen en un lugar cerca del Wi-Fi para tener una mejor señal. Los micrófonos se encuentran silenciados a fin de evitar interferencias durante la exposición del doctor. Si ustedes tienen preguntas técnicas, preguntas académicas relacionadas con la temática que el doctor va a desarrollar, las pueden plantear por escrito en la sección del chat. Les recordamos que el link de registro de asistencia está copiado en la sección del chat. A veces hay problemas con la red institucional del Consejo de la Judicatura. Si ustedes no pueden abrir el link desde sus computadoras, la sugerencia de los técnicos es copiarlo y abrirlo desde su teléfono celular y de ese modo podrán registrar asistencia con normalidad usando sus datos móviles. Bien, les decía que tenemos hoy la participación del doctor Marcos Gavino Coronel Vélez, quien ha sido auxiliar de servicios de la segunda sala de la Corte Provincial de Loja, ayudante de la segunda sala de la Corte Provincial de Loja, juez de lo civil, juez de lo penal, ministro de la Corte de Justicia de Zamora, juez provincial de la Corte de Zamora Chinchipe, presidente por 2 ocasiones de la Corte Provincial de Zamora, fue ex asesor académico de la Universidad Técnica Particular de Loja, ex catedrático de la Universidad Técnica Particular de Loja, es máster en Derecho Penal por las universidades de Barcelona y Pompeu Fabra, de Barcelona, España. Cuenta con un diplomado en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. También con un diplomado en criminología por la Universidad Méndez de Mayolo, en Perú. También cuenta con un diplomado en educación superior por la SPEA, facilitador también de la Escuela de la Función Judicial, coautor y director del texto para la Escuela Judicial de Ecuador, La Sentencia. Bienvenido, doctor Coronel. Tiene usted la palabra. Muchas gracias a ustedes la oportunidad que me dan de poderme dirigir nuevamente a mis compañeros judiciales de los diversos estamentos. Para mí, sinceramente, es un orgullo el poder dirigirme a tan directo auditorio y a la vez también, a lo mejor con un poco de temor en relación de que este auditorio está conformado por jueces, por fiscales, por compañeros de la función judicial, que de alguna manera tendrán, me imagino y así lo supongo, mucho más conocimiento y doctibilidad dentro de este tema. Sin embargo, me he atrevido por situaciones de solicitud del Consejo de la Judicatura en relación de que han creído de que mi intervención puede ser beneficiosa para ustedes. Me he atrevido a ponerme, a lo mejor no como un expositor, sino que más bien como un facilitador de el tema que vamos a abordar. Y yo creo de que aquí vamos a aprender todos de nuestras
intervenciones, de sus preguntas, porque eso es lo fundamental. No el recibir solamente una cátedra ilustre o conferencia magistral, sino que naturalmente ustedes alimenten estas exposiciones con las preguntas que deban realizarlas. El tema que efectivamente se me ha encargado que lo desarrolle es de las relaciones familiares de los internos dentro del marco del curso de Derechos Humanos. Este tema efectivamente es a lo mejor como se lo pone de una fácil asimilación, ya que pareciera que lo supiéramos todo y a lo mejor hay circunstancias de que no nos podrían a nosotros interesar mucho, ya que no va a una práctica diaria dentro del quehacer del funcionario judicial específico en forma general de quienes administramos justicia y de quienes están en las funciones de fiscales y defensores y naturalmente como colaboradores judiciales. Sin embargo, voy a tratar de hacerlo un poco dinámico con el objeto de poder llegar a determinar a lo mejor situaciones de que se nos escapaban o se nos escapan y que tienen una vital importancia y que pienso yo al final de esta conferencia vamos a mejorar nuestro acervo jurídico. Vamos a tener una mayor concepción efectivamente de lo que son los derechos de las personas privadas de la libertad y en vez o en relación con la realidad en la que vivimos y que en eso sí la podemos palpar todos y cada uno de nosotros. En primer lugar, es preciso manifestarles de que las relaciones familiares de los internos, esta nominación la tiene en nuestra normática jurídica, sin embargo, a nivel internacional, se la ha denominado también como contacto con el mundo exterior. Esto a lo mejor como una situación de homenaje a Nelson Mandela, que ustedes sabrán de más y ya nos referiremos más adelante sobre este abogado con mucha decisión que enfrentó a situaciones de orden racial y que naturalmente fue de alguna manera víctima de esta misma segregación racial y condenado inclusive a prisión perpetua. Hay algunas preguntas como para ustedes incentivarlos a lo mejor que deberíamos abordar o que deberíamos saber o tener el convencimiento de que las vamos a asimilar y vamos a poder darnos nuestras propias respuestas. Por ejemplo, el derecho a seleccionar las visitas es discrecional de la persona privada de la libertad. Si tenemos una concepción de familia e inclusive tenemos que ya nuestros mascotas también forman parte de la familia, inclusive hay normas que sancionan su maltrato. Estas también tienen el derecho, o el PPL tiene el derecho a que lo visite su mascota, que a lo mejor son situaciones de que efectivamente se nos escapan o que no pueden ser de mucha cotidianidad, pero que en verdad se han dado e inclusive han merecido resoluciones de organismos internacionales. Otra pregunta puede ser, ¿el PPL puede reconocer un hijo que no es biológico suyo? Las visitas conyugales, ¿cómo deben de darse? ¿A qué nombres podemos asimilar la visita conyugal? Otra pregunta a lo mejor puede ser, ¿quién es el competente para conocer y resolver sobre quejas relacionadas efectivamente con el quehacer diario, la ejecución de la pena
o la vulneración de los derechos de los PPLs. Otra, a lo mejor pueden convivir los hijos con su madre en los centros de detención. En este mismo aspecto de convivir los hijos con sus madres en los centros de detención, sabemos también que hay padres en veces lamentablemente viudos de que tienen a cargo sus hijos. Estos también podrán acceder al cuidado de sus hijos dentro de los centros de detención. Pienso que estas preguntas de alguna forma van a ser absorbidas con las exposiciones que la voy a realizar y con los fundamentos que tienen como marco referencial en forma específica, por ejemplo, la Constitución de la República del Ecuador, en el cual vale de paso decir que en su artículo 35 determina, entre otros grupos, a las personas privadas de la libertad como grupos de atención prioritaria. Sabemos que los grupos de atención prioritaria son inclusive de doble vulneración. Las personas privadas de la libertad, es otra pregunta, ¿serán de doble vulneración? Y claro, dentro de esta aquiescencia que ha tenido la Constitución de la República de incorporar este tipo de derechos y determinar a las personas privadas de libertad como grupo de atención prioritaria, entendemos que se ha asumido la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1979, en el cual, y para el tema, en el punto 7.1, determina que la familia constituye un componente natural e importante de la sociedad. Esto deberíamos siempre tener en mente cuando estamos hablando de las relaciones de los privados de la libertad con su familia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se ha pronunciado en varias ocasiones sobre este aspecto y ha vinculado no solamente a la familia, sino también a las relaciones de tipo social, es decir, a las amistades que tiene o que tuvo la persona privada de la libertad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas del 30 de diciembre del 2013, manifiesta también sobre la prisión preventiva y, naturalmente, las consecuencias que pueden traer dentro de las relaciones familiares. La ONU, en el Consejo Económico y Social, en las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, estas denominadas, como les dije anteriormente, reglas Mandela, del 21 de mayo del 2015, hace observaciones preliminares. Y también las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, reglas de Bangkok de Tailandia. También haremos referencia al Código Orgánico Integral Penal en el artículo 12, como ustedes saben y es conocido y dominado. Ahí nos dice sobre los derechos y las garantías de las personas privadas de la libertad. Nos dice sobre las relaciones familiares y con el objeto de irnos familiarizando con el tema y tener mayores elementos, me voy a permitir transcribirles o leerles lo que dice el punto 13 en relación a este artículo 12. Y dice, las relaciones familiares y sociales. La persona privada de la libertad tiene derecho a mantener su vínculo familiar y social. O sea, este es un derecho que está no solamente reconocido en la Constitución, sino también desarrollado en las leyes inferiores. Dice, deberá estar ubicado en centros de privación de la libertad cercanos a su familia. En este sentido, perdón un momentito.
En este sentido, vemos que hay ya otra condición para poder tener o exigir dentro de lo que se relaciona no solamente a las relaciones familiares, sino en las ubicaciones que tienen que ver para así facilitar este derecho constitucional y legal. Dice también que en el punto 14, en lo que se refiere a la comunicación y visitas, dice que sin perjuicio de las relaciones propias de los regímenes de seguridad, la persona privada de la libertad tiene derecho a comunicarse y recibir visitas de sus familias y amigos. De lo que habíamos indicado anteriormente, de que no solamente se habla de familiares, sino de amistades. Habla también de defensora o defensor público privado y a la visita íntima de su pareja. Aquí dentro de la visita íntima de su pareja, también vamos a hacer en un momento un descanso como para poder determinar problemas que de alguna forma se han dado en esta circunstancia y la aplicación de este derecho. Dice que estas visitas íntimas deben de darse en lugares y condiciones que garanticen su privacidad, la seguridad de las personas y del centro de privación de la libertad. Dice que el derecho a la visita de familiares o amigos no debe considerarse como un privilegio, sino como un derecho constitucional y legal y ante todo derecho humano a desarrollarse por parte del PPL. En veces se ha dado y existen denuncias de que este derecho ha sido restringido o desconocido dado a una sanción administrativa a diversas circunstancias para los PPLs. Entonces, también tenemos normas que se contradicen en relación a este derecho, ya que en unas se reconoce este derecho y se manifiesta que no puede ser restringido, sin embargo, en otra norma manifiesta de que este tipo o este privilegio puede ser, si no desconocido, sí restringido. Y ahí es cuando vamos nosotros de alguna forma a ver si la restricción igual no significa una sanción o también un desconocimiento del derecho pleno del PPL a tener una relación con su familia. Como para ingresar también algún dato medio curioso y poner un poco de sustancia a esta exposición, he creído pertinente también traer la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. El artículo 40, en tanto vuelta, dice que de esta ley, la inscripción de nacimientos de hijos de personas privadas de la libertad, a petición de parte y con el aval del director del Centro de Privación de la Libertad o su equivalente, la autoridad competente de la Dirección General del Registro Civil de Identificación y Cedulación autorizará la inscripción del nacimiento una vez cumplido el procedimiento y los requisitos establecidos en el reglamento. En tanto, el reglamento de la ley orgánica de esta misma ley de gestión de identidad y datos civiles, en el artículo 22 nos dice: la inscripción del nacimiento de hijos de personas privadas de la libertad manifiesta que el servidor público dará paso a la inscripción del nacimiento suscrita por el director del Centro de Privación de la Libertad, al cual se deberá adjuntar el informe estadístico de nacido vivo
o su equivalente físico o electrónico. Dice, en caso de no contar con el informe estadístico de nacido vivo, el servidor autorizado en base a la declaración jurada de 2 testigos o del informe de investigación familiar emitido por la persona encargada. Dice, si los progenitores tienen un estado civil diferente al de casados entre sí o en unión de hecho, la filiación paterna se establecerá con la comparecencia del progenitor de forma personal o documentada y la aceptación de la madre. Como vemos, existen situaciones que de alguna manera para nosotros, si no ha sido cotidiana, nos llama la atención porque efectivamente son casos que se nos dan, a lo mejor si no con mucha cotidianidad, pero sí son casos que deberían prestar la atención de quienes estamos inmersos dentro de las garantías de las personas privadas de la libertad. Creído pertinente de que para obtener asimismo una mejor recepción del mensaje que se quiera dar, que dentro del lenguaje que voy a utilizar habrán términos que de alguna manera, si no son ambiguos o no tienen efectivamente el contenido propicio, les voy a manifestar en qué sentido me voy yo a dirigir o los voy a conceptualizar. Bueno, el de PPL todos sabemos que son personas privadas de la libertad independientemente de su situación de orden sexual o su preferencia sexual. Las políticas públicas, en lo que se refiere, estas consisten en examinar una serie de objetivos, de medios y de acciones definidas por el Estado para transformar parcial o totalmente la sociedad, así como sus resultados y efectos. Esto es importante tener porque siempre estamos hablando de las políticas públicas y de las políticas de Estado que se dan dentro de los centros de rehabilitación para proteger la dignidad de estas personas de vulnerabilidad. La rehabilitación también es un término que se lo ha tomado o se lo define como el derecho de las personas privadas de la libertad a su vinculación social, familiar, política o pública. La rehabilitación social como tal, ahora sí, en lo que se refiere a los centros mismos, dice que es un método que permite a las personas privadas de libertad, escúchese bien, dice, es un método que permite a las personas privadas de la libertad a tener una oportunidad de inserción en la sociedad, siendo entes productivos e incluso generadores de empleo a otros individuos. Este concepto de rehabilitación social, como podemos observar, es sumamente ideal en razón de que las realidades de nuestros centros de rehabilitación no son los mismos los centros de detención. En lo que se refiere al término familia, he tomado un concepto de la psicóloga Iria Maldemorino, quien dice que familia es la unión de las personas que comparten un proyecto de vida de existencia, que se supone duradero en el tiempo y en el espacio, en el que se generan fuertes sentimientos de persistencia o de pertenencia a dicho grupo, en el cual existe el compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad e independencia. Como pueden ver, este término también de familia es muy conciso y lo he traído ya que proviene desde un punto de vista psicológico y no legal. En lo que tenemos a derechos humanos,
estos se los determina como las facultades, libertades y atributos que tienen todas las personas por su condición humana, tanto en su dimensión individual como en su dimensión colectiva. Es decir, los derechos humanos son tanto individuales, en este caso para los PPLs, como en forma corporativa o colectiva en relación de como miembro de una familia. Las cualidades de los derechos humanos. Una vez determinados estos, vemos cuáles son sus cualidades para poderlas exigir. Y vemos que los derechos humanos permiten desarrollar una vida digna y direccionar el ejercicio del poder. Están en continuo desarrollo y reconocimiento, y no es necesario que se encuentren consagrados en normas legales para exigirse cumplimiento. Es decir, si está inclusive intrínseco dentro del ser humano, es reconocido esto a nivel mundial, los derechos humanos, y por lo tanto, estos son exigibles en cualquier parte del planeta. El respeto y protección y realización constituyen, en nuestro caso, el más alto deber del Estado. Ahora, para terminar este glosario, quiero manifestar que interdicción se la concibe como la situación jurídica en que se coloca una persona y en virtud de la cual es privada de ciertos derechos, muy especialmente el de administrar sus propios bienes, de obligarse, de contratar, en ejemplos por el de vender en virtud de encontrarse esto en especiales condiciones. Es decir, no se puede deshacer de sus bienes. Sin embargo, manifiesta de que habrá la oportunidad en lo que se refiere a la herencia, que también es un tema que lo vamos a abordar. Ahora sí, tratando de ingresar ya efectivamente a la norma constitucional, legal e internacional, debemos manifestar que la Constitución del Ecuador del año 2008 reconoce a las personas privadas de libertad como un grupo de atención prioritaria y plantea como uno de los derechos el acceso a la comunicación y visita de sus familiares. Entonces, al estar una persona recluida en un centro penitenciario por haber cometido un delito y recibir una sentencia, se le limitan ciertos derechos, sí, pero no condición de ser humano. La limitación de sus derechos, principalmente el de la libertad, en lo que tiene que ver a la situación de orden corporal, pero así también la interdicción de derechos, específicamente el de disponer sus bienes y otro, el de ejercer el derecho al voto. Esto cuando ya se encuentran con sentencia ejecutoriada, porque podemos recordar con ustedes que las elecciones o las votaciones siempre se inician en los centros de privación de libertad, pero para las personas que no tienen todavía sentencia ejecutoriada. Entonces, con esta disgregación vamos a efectivamente a tener claro de que ese derecho del voto está solamente vetado para las personas que tienen sentencia ejecutoriada. Hay una sentencia del 25 de noviembre del 2019 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López y otros versus Argentina, en donde se hace referencia a los traslados de las personas detenidas en centros de detención lejanos a los lugares donde se encuentran sus familias, a que las autoridades judiciales y sus defensores o defensoras manifiestan que esta sentencia dice que el Estado violó el derecho a una pena con fines de resocialización
así como el derecho a la protección de la familia. Además, concluye que el Estado violó el derecho a un trato digno y a respetar la integridad psíquica y moral de las presuntas víctimas. Voy a hacer hincapié en esta resolución, no por habérsele negado el derecho a las visitas familiares, sino inclusive por una situación que a lo mejor es de menor trascendencia, como la de que el centro de detención en el cual se encuentra privado de libertad el PPL está a una distancia o en otro lugar que no es su lugar de residencia. Y en estas circunstancias, la Corte Interamericana dice que el Estado violó el derecho a una pena con fines de resocialización, así como el derecho de la protección de la familia. Fíjense que ya van dos. Además, concluye que el Estado violó el derecho a un trato digno. 3, y a respetar la integridad psíquica y moral de las presuntas víctimas. 4. Son 4 derechos que, según la Corte Interamericana, se han violado en relación a que el PPL está cumpliendo una pena fuera de su lugar de domicilio o fuera del domicilio de su familia. Claro, a estas circunstancias naturalmente existen las excepciones que están dentro de las normas de uso interno de cada uno de los estados. Dentro de nuestro estado, esta situación se da en relación a la peligrosidad, ahí sí se puede cambiar, en relación a la conducta del individuo y a situaciones también de seguridad. Como también ustedes podrán ver ahí, a lo mejor hay dos situaciones de orden, a lo mejor casi subjetivo, que de alguna manera son manejadas a veces en forma discrecional, lo que naturalmente ya desconfigura efectivamente lo que es la esencia misma de este derecho. En esta misma sentencia que les había manifestado, la de López y otros versus Argentina, la comisión hace una recomendación a la Corte y permite identificar la violación de los espacios del derecho, uno relacionado al derecho de resocialización, que se puede interpretar como el volver a este contacto en su entorno barrial, comunitario o social, y al derecho a la protección a la familia como ese primer espacio de relacionamiento del ser humano donde se brindan esos recursos efectivos, emocionales e incluso económicos, derechos que se ven afectados por no considerar la distancia de los centros carcelarios. Fíjense que para nosotros esto pasa sumamente desapercibido. Como habíamos indicado anteriormente ya, el que el centro carcelario se encuentre diferente al del domicilio de la familia, había transgredido 4 derechos y ahora estamos viendo que también incluye otros derechos como son el del espacio de la relación familiar y social, derechos económicos que claro que influyen dentro de la vida social del PPL y de su familia. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que el respeto a la vida familiar es una parte esencial de los derechos de los reclusos y que los estados tienen obligación de ayudar a las personas condenadas a mantener un contacto efectivo con sus familiares como parte de tener la garantía de mantener la vida familiar. Dice también esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
que deben tener en cuenta que cuestiones materiales que pueden dificultar que las familias vean a las personas privadas de libertad, tales como la realidad de los medios de transporte o las distancias que los familiares deben recorrer para poder visitar a las personas detenidas. Ahora el Tribunal Europeo, a la inversa, está viendo o manifestando cuáles son las consecuencias que sufre la familia en relación de este distanciamiento del centro de detención. Y claro, lo está ejemplificando dentro de lo que tiene que ver la situación de orden económico que ya habíamos indicado anteriormente. Porque, claro, el traslado de las personas para realizar las visitas a sus familiares conlleva en sí gastos económicos y uso de tiempo, que el tiempo traducido en trabajo naturalmente también se lo considera como un recurso económico o dinero. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe sobre el uso de la prisión preventiva para las Américas del 30 de diciembre del 2013, en el punto 103, sostiene: para las personas privadas de la libertad, el apoyo de sus familiares es especial en muchos aspectos, que van desde lo afectivo y emocional hasta el sustento material, pues en la mayor parte de las cárceles de la región, los elementos que necesitan los PPLs para satisfacer sus necesidades más elementales no son suministrados por el Estado, sino por sus familiares y terceros. Además, se señala que a nivel emocional y psicológico, el mantenimiento del contacto familiar es tan importante para los reclusos que su ausencia se considera como un factor objetivo que constituye el incrementar el riesgo que estos incurran en el suicidio. Imagínense hasta dónde llega este estudio y recomendación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe del 30 de diciembre de 2013, 113. Que este elemento, este derecho constitucional, al limitárselo, al desconocérselo, puede inclusive llevar al suicidio al PPL. Entonces estamos viendo de que naturalmente estas relaciones familiares no nomás son así como livianamente o a lo mejor lo estábamos tomando, sino que van con situaciones inclusive que llegan a determinar el quitarse la vida en relación de la marginación de este derecho constitucional en nuestra república. En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas denominó como Nelson Mandela. Habíamos indicado anteriormente de que nos íbamos a referir a Nelson Mandela. Esta Asamblea General en 2015 denominó a las reglas mínimas a los PPLs como homenaje, efectivamente, a este preclaro abogado de raza negra que tuvo una lucha a brazo partido por el apartheid. Él luchó contra la segregación racial a la raza negra, fue condenado por sus pensamientos y por sus acciones a prisión perpetua. Permaneció privado de su libertad 27 años e incluso con realización de trabajos forzados como el de picar piedra de canteras. Menos mal que por la situación o existencia de convulsiones sociales que exigían su libertad, esta se dio
en el año, a los 27 años de haber cumplido parte de su pena. En el año 1990, él recupera su libertad y recibe el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, por su lucha, por su pensamiento y por su reclusión, fue nominado como presidente de Sudáfrica en 1994 hasta 1999. La trayectoria de este ilustre e insigne hombre naturalmente fue recogido por la Organización de las Naciones Unidas y en el 2015 determinó reglas mínimas a las que llamó Nelson Mandela. Y verán lo que se llega a determinar inclusive por la situación misma en la que pasó este preclaro hombre. En la observación preliminar 1 de este documento se afirma que el objeto de las siguientes reglas de las Nelson Mandela, dice, no es describir en forma detallada un sistema penitenciario modelo, sino únicamente enunciar, partiendo de los conceptos generalmente aceptados en nuestro tiempo y de los elementos esenciales de los sistemas contemporáneos más adecuados. Se refiere también a la administración penitenciaria. También tenemos las reglas de Bangkok. Dentro de estas reglas de Bangkok, dada en Tailandia y que llega Bangkok efectivamente por la ciudad en donde se dio estas reglas, manifiesta que para la reinserción social y bienestar psicológico de las internas, habla específicamente del género femenino, las reglas 43 y 44 señalan que las autoridades penitenciarias deben alentar las visitas como condición previa a su salida. Es decir, debe haber una ambientación previa a la recuperación de la libertad a las personas privadas de libertad, en este caso de sexo femenino. Dice que entre las recomendaciones que se realizan en la sección de comentarios se señala una primera, dice, asistir en el transporte, especialmente cuando se trate de visitas a las madres. 2, extender la duración de las visitas cuando las familias enfrenten dificultades para las visitas debido a las largas distancias involucradas, falta de recursos y transporte. 3, proporcionar alojamiento para las familias que viajen de largas distancias sin costo alguno. O sea, estas son obligaciones que deben asumir los estados en relación de que asumieron para sí este tratado. Dicen, 4, si las detenidas tienen acceso a teléfonos, incrementar las llamadas telefónicas para que las detenidas puedan hacer, si no pueden hacer las visitas debido a largas distancias, sustituirlas con llamadas y comunicación telefónica. Reducir o eliminar los cargos de llamadas telefónicas cuando sea posible, es decir, tratar de que las llamadas telefónicas de las PPLs sean gratuitas. Otra, la 6 dice, nunca prohibir las visitas familiares como una medida para castigar el incumplimiento de una regla de las detenidas. Espero que le pongan especial atención. Nunca prohibir las visitas familiares como una medida para castigar el incumplimiento de una regla de las detenidas. Bueno, y así son más de 10 las reglas de Bangkok. Pero estas son reforzadas naturalmente con las reglas de Mandela en lo relacionado a que las autoridades de la administración de los centros tengan cierta flexibilidad. O sea,
quien está administrando un centro de detención debe de hacer un juicio previo para no restringir, sino para más bien ampliar y facilitar la comunicación y las visitas familiares. Dice que lejos de que esto sea naturalmente un incentivo, esto es un reconocimiento a los derechos constitucionales y humanos que tienen tanto las personas privadas de la libertad cuanto los detenidos. Dentro de estas situaciones, naturalmente, debo manifestar de que, sin embargo, de que lo que hemos estado manifestando, existe en nuestro Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 725, una regla que dice, el 725 nos da un lado de las restricciones que deben de tener por comportamientos no previstos como positivos, y en el número dice restricción del tiempo de la visita familiar. Naturalmente, como ustedes saben, los derechos constitucionales y más aún los inherentes a los derechos humanos e intrínsecos del individuo son de situación prospectiva, es decir, van sumando, no se quedan, no son inamovibles y más bien estos son de proyección positiva para los individuos a quienes se les reconoce este derecho. Dentro de estas circunstancias y de este marco, yo me he preguntado, y claro, con el objeto de ir un poco manteniéndome con el tiempo, el derecho a seleccionar a las visitas es discrecional de la persona privada con la libertad, o también tiene la familia la discrecionalidad de no hacerlo. Es decir, es obligación de la familia el acudir a un llamado de la persona privada de la libertad, o también es discrecional el de la persona privada de libertad el no recibir a algún familiar. Y claro, esto ya se nos va un poco más adentro de lo que tiene que ver a la coalición de derechos que nos habla Roxin, en el sentido de que debe de hacerse imperar el derecho de mayor prevalencia o peso. En este sentido, claro, si la persona privada de la libertad es el que tiene restringidos sus derechos y naturalmente es reconocida como un grupo o parte de un grupo de atención prioritaria, el derecho que tiene esta persona es que el que impera por el de sobre la familia, pese a que la misma pueda ser compuesta por mayores elementos que claro, que la persona privada de la libertad. Entonces, haciendo la pregunta, naturalmente, esta sería la contestación. Ahora, en lo que manifestaba, las mascotas como parte integrante de una familia, inclusive que son titulares de algunos derechos, como el cual el de no ser maltratadas, pueden también visitarle al PPL, o puede exigir de que se le deje visitar una mascota, y esto en la legislación efectivamente no se encuentra. Sin embargo, hay una resolución también de un tribunal argentino en el cual efectivamente le reconoce el derecho a la persona privada de la libertad de compartir su tiempo, el tiempo de distracción, con la persona que él crea, y entre comillas dice,
persona integrante a la cual también se considera la mascota. Imagínense dónde estamos llegando y dónde es la progresividad de los derechos. De que no teniendo, no estando previsto dentro de la ley, ni tampoco de la Constitución, ni de los tratados, con el objeto de garantizarle de mejor forma una relación o una interacción entre, comillas, familia y PPL, también se le dio o se le concedió de que la mascota también pueda ser llevada al centro de detención con el objeto de que comparta con su amo, con su patrono o con su amigo momentos de distracción y que fundamentalmente fortalezcan la situación de orden psicológico del individuo. Ahora, para reconocer un hijo biológico que no es biológico del PPL, ¿tendrá la capacidad el PPL en relación de hacerlo? Y claro, hay posiciones, perdón, en el sentido de que si civilmente solamente se le llega a la interdicción del voto y claro, también a la disposición de los bienes, podría el PPL reconocer un hijo que no es biológico de él. Sin embargo, hay en la otra posición. Si se está reconociendo un hijo que no es biológico, naturalmente ese acto como tal no lleva en sí la disposición de bienes, pero debe de tenerse en cuenta que si no se dispone en ese momento de bienes, nada menos si se está haciendo en lo que se refiere a la sucesión del individuo. Es decir, yo no dispongo en este momento, pero ya estoy introduciendo o disponiendo o dividiendo los bienes del PPL a otra persona más, que ya en sí, claro, para esa posición conlleva una disposición de bienes. Ahí se encuentran sentencias tanto desde un punto de vista como también del otro. El ilustradísimo criterio de ustedes será el que también pueda de alguna manera determinar en cuál de las dos posiciones sería la correcta, con el objeto de reconocer, claro, el derecho que tiene la persona privada de libertad y que no está de alguna manera restringido. Ahora, en lo que se refieren a las visitas conyugales. Las visitas conyugales, claro, como el nombre lo dice, está en forma específica en relación a la esposa, a la cónyuge. Sin embargo, también han existido casos que llaman la atención y que naturalmente, a lo mejor, si no nos pasan, es de curiosidad. Hay personas que dentro del mundo o del submundo de la delincuencia tienen 2 y 3 convivientes. Y al momento de poder determinar con quién mismo, claro, deberían ser este tipo de relaciones conyugales, ha existido de que una de ellas ha solicitado en forma administrativa de que no se deje entrar a las otras personas, a las otras 2 convivientes, entre comillas, por decir, dado a que ella, a lo mejor por el derecho de ser más continuamente quien visita, se considera la cónyuge y por lo tanto este tipo de relaciones conyugales está determinada específicamente para la persona que es cónyuge o que suplanta o hace las veces de
de cónyuge o de persona con la cual eminentemente tiene la relación de orden familiar. Esto inclusive ha llegado a relación o a situaciones de que siendo excluidas una de ellas o una de las excluidas tenía un hijo que había sido concebido dentro de la prisión y por lo tanto ejercía ese derecho y mantenía de que la posición de que quien está haciendo las veces conyugales le da a ella el derecho en razón de que tiene un hijo concebido dentro de la privación, del tiempo de privación de la libertad de esta persona. Como ven, dentro o en estas situaciones de orden, a lo mejor no solamente legal, sino social, se dan casos que no tenemos determinados dentro de nuestras leyes y que, claro, es la ponderación, el buen juicio, la sana crítica del juzgador quien deberá, con fundamento y argumento, deslindarse por una de las situaciones que crea tengan mayor peso y naturalmente lleguen a fortalecer las relaciones familiares del PPL. Asimismo, han existido problemas en lo que tiene que ver de que este tipo de relaciones, ¿cómo se las puede regular en relación a las personas que tienen una preferencia sexual que no es la del otro sexo, sino la del mismo sexo? Y naturalmente en estas mismas circunstancias se han dado de que no estando reconocidas, claro, en los casos que he tenido yo a la oportunidad de leerlos, no estaba reconocida la relación entre personas del mismo sexo y se manifestaba que estas visitas conyugales deberían ser determinadas o especificadas en determinada persona para que inclusive no exista promiscuidad dentro de la persona del PPL. Y claro, casos que a uno lo ponen a pensar 2 y 3 veces y naturalmente a ponderar los derechos, tanto en cuanto del PPL como así de las personas que reclaman para sí esta calidad de cónyuge o de persona que por esta relación sentimental se asimila como familia del PPL. La unión de hecho es otra de estas situaciones que de alguna manera también han tenido un tratamiento especial, porque como sabemos la unión de hecho es la unión de dos personas con el objeto de ayudarse, tal y cual como lo manifiesta el matrimonio, de auxiliarse, pero con situaciones de otro orden especial como son la de 2 años y mantenerse o ser reconocidas dentro de la sociedad, dentro de la familia como marido y mujer. Y claro, personas que han pasado más de 2, 3 o 4 años dentro de la prisión y que ha sido constantemente visitada por la misma persona, ha pedido y ha solicitado se declare la unión de hecho. Y ha manifestado de que tiene la unión de hecho con una persona privada de la libertad. Y ya de primera existe como una reacción, así como una situación que parece que esto no está bien, ¿no es cierto? De que, a ver, ¿deberá estar la persona en libertad para que exista unión de hecho? El que la persona privada de la libertad no esté efectivamente en ejercicio o goce de todos sus derechos, limita a que esta figura jurídica pueda de alguna manera consolidarse. Asimismo, existen posiciones
en el un sentido y en el otro. Y claro, la sabiduría de ustedes tendrá la resolución que se apegue más a la realidad y naturalmente teniendo en cuenta el caso específico. Pero son casos que naturalmente a nosotros nos llevan la atención y que de alguna forma son sui generis y que se dan y que necesitan la atención y en veces muy especial atención de los juzgadores para poder resolver de mejor forma y ante todo haciendo honor a los derechos legales y constitucionales que tienen que ver con las personas privadas de la libertad. Ahora, manifestamos quién es la persona competente para conocer y resolver sobre quejas relacionadas con la ejecución de la pena o la vulneración de sus derechos. Claro, a veces si decimos, no me dejan, me prohíben la visita de mis familiares, me han restringido la visita de tal persona. Situaciones de que no me permiten llamadas telefónicas. ¿A quién debo de quejarme? ¿Será a la situación de orden administrativo? ¿Será a los jueces que tienen que ver con la ejecución de sentencias? Claro, y naturalmente esto va en relación a la gravedad del hecho mismo. Como podemos ver y ustedes podrán apreciar, dentro de nuestro sistema carcelario, las cosas no están muy bien definidas y hay unas interpretaciones que nos llevan, no sé si a la confusión o a la contradicción, pero que de alguna manera creo de que el sentido común es el llamado de urgencia dentro de nuestra conciencia para poder resolver. Claro, con valores éticos y morales que son los que adornan o fundamentales para quienes administramos justicia o quienes estamos inmersos dentro de la función judicial, que como sabemos es una de las funciones más honorables del ser humano, ya que el poder definir o nosotros tomar decisión inclusive sobre la libertad, que es un bien preciado de los hombres, el más preciado de los hombres y asimismo de los bienes, debe considerarse de que quienes estamos detrás de eso, su formación cuanto a sus valores éticos y morales deben de ser de altísimo grado. Asimismo, hay otras de las preguntas: ¿pueden los hijos convivir con su madre en los centros de detención? Una regla específica o una norma general dentro de la Constitución, de nuestra Constitución, no la tenemos. Pero tenemos dentro de las reglas de Van Gogh de que manifiesta que las reclusas deben tener, o los reclusorios o las entidades de reclusión deben tener instalaciones apropiadas para esto. Artículos necesarios para satisfacer las necesidades de las personas privadas de la libertad, para su higiene personal, servicios de atención médica y acceso a la alimentación apropiadas. Además, dice como punto principal, debe existir una perspectiva de género para poder garantizar los derechos de las mujeres y evitar tratos indebidos. Respecto a los niños, las reglas establecerán que su permanencia en la cárcel o en los centros de detención deben estar sujetos al interés superior del menor. En el caso en que el niño permanezca con su madre, es necesario garantizarle una buena alimentación, servicios de salud, espacios especiales para poder contar con su madre, entre otras cosas. Es decir, existe una norma supranacional
que da esa facultad y ese derecho a que las madres convivan con sus hijos dentro de los centros de detención, claro, haciéndose un análisis y ponderación de la situación específica de cada uno de ellos. Pero aquí también salta otra pregunta. Existen padres viudos por X o Y circunstancias que también tienen asimismo una diversidad de situaciones en las cuales ellos asumen el papel de padre y de madre. Y ahí nos decimos, ¿podrán convivir en los centros de detención los hijos que no tienen a su madre, pero solamente tienen a su padre? Claro, dentro de estos casos, sinceramente, no los he tenido, pero me salta esa inquietud porque son de la vida real y naturalmente pueden darse. Sin embargo, de todo esto siempre va a existir para la resolución de estos tipos de casos en donde están inmiscuidos derechos intrínsecos, derechos humanos, la ponderación de los mismos con el objeto de que el derecho que tenga mayor peso nuclear sea el que impere y naturalmente de esa manera dar la prelación a los derechos constitucionales que por regla general todos son iguales. Dado a la hora específicamente, no quisiera seguirlos cansando más con esta exposición, sino que más bien quisiera interactuar con todos ustedes, estimados compañeros, con el objeto de naturalmente, si está dentro de mis posibilidades, el poder absorber consultas y si no es una consulta, al menos dar un criterio que pueda ser a lo mejor del agrado o no, pero de todas formas quizás sirva para de alguna manera orientar a la inquietud que tenga. Muchas gracias, doctor. Hasta los momentos hay una pregunta en el chat. Dice, ¿cuál es su opinión sobre las acciones que está realizando el presidente de El Salvador en relación al ámbito carcelario? En veces es sumamente difícil el emitir criterio en relación de situaciones de orden constitucional y en derechos humanos. Dentro de un hombre de derecho, claro, se está yendo y arrasando contra los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, también uno se pone a pensar y en la balanza, como él lo pone, manifiesta de que, claro, si estamos velando por los derechos humanos, entre comillas, y como los manifiesta de los delincuentes, ¿qué es de los derechos humanos de las personas que han sido agredidas por estos mismos delincuentes? Y ahí nos ponemos en esa balanza, ¿no? A decir, bueno, ¿qué estamos salvaguardando? ¿La sociedad de delincuentes o estamos protegiendo a los delincuentes para que sigan naturalmente socavando a la sociedad? Algunos lo verán con buen criterio, el que efectivamente los pandilleros sean sometidos a este tipo de reclusiones que de alguna manera, inclusive de lo que se sabe, no ha existido un juicio justo, pero también de lo que se sostiene, estos pandilleros han venido haciendo de la sociedad su reducto y por ende también menoscabándola y llevándola al caos y a la delincuencia, que de alguna manera eso es lo que el presidente Bukele trata de salvar a esa ciudad salvadoreña. Entonces, más aquí ya no es el criterio de uno, sino la concepción misma que tenga en relación a los hechos y ya por su posición que pueda tener. Inclusive nosotros podemos estar cercados o de alguna manera orientados por situaciones que se nos dieron. Si hay alguna persona que fue agredida por pandilleros,
me imagino que la posición suya ha de ser naturalmente el de que está actuando bien. Si fue víctima él o su familia de algún tipo de este tipo de asociaciones ilícitas de pandillas, estará sintiendo, pero a veces habremos personas que estamos inmiscuidas dentro del derecho que de alguna manera tratamos de que efectivamente la sociedad pase a ser sostenida por la Constitución y las leyes y que el cumplimiento sea obligatorio para todos y cada uno de nuestros componentes. Habrá unos de que efectivamente todavía seguimos creyendo en el Estado constitucional de derechos y otros no. Entonces, en ese sentido ya es una convicción íntima del individuo en que efectivamente está con la una posición o con la otra posición. Ese sería al menos, si no mi comentario, sino una visión. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿considera usted que el Estado cumple con su deber de tutelar de manera integral a la población carcelaria en su condición de vulnerables y con el propósito de cumplir con la verdadera rehabilitación, resocialización y reinserción? En caso de ser negativa su respuesta, ¿qué medidas recomendaría usted? Como habíamos hecho o manifestado dentro de la exposición, las personas privadas de la libertad son un grupo de atención prioritaria. Yo les quiero contar una experiencia que tuve en Barcelona cuando hacía mi posgrado. Fuimos a visitar una prisión, la prisión de Briant, que se encuentra dentro de Cataluña. Y claro, cuando conversábamos y entrábamos a la prisión, el profesor nuestro nos manifestaba, bueno, no se alegren tanto que este es solamente una prisión modelo. Es un modelo europeo en el que están centrados todos los esfuerzos para que las prisiones sean de este tipo. Pero era prácticamente un hotel, a lo mejor 4 estrellas, porque solo faltaba la piscina. Tenía desde el ingreso jardines, situaciones de que de alguna manera a quien iba a visitar no le daba la impresión de que llegaba a un centro de detención, sino más bien a lo mejor a un centro de esparcimiento o de compartir con su familia. Ustedes, la mayoría, creemos, hemos llegado a los centros de detención, mayormente de lo que recuerdo, por ejemplo, el penal García Moreno. Uno tenía que pasar para llegar al patio por un corredor prácticamente no sé, de sofocamiento, de angustia, porque mientras pasaba, manos de un lado, gritos del otro lado, y uno lo que tenía es que ponerse firme, alzar la cabeza y pasar lo más rápido posible. Pero esta prisión no era así. Esta prisión naturalmente contaba con todos o cumplía todos los requerimientos de los tratados internacionales y de la Constitución de España. Es decir, servía para rehabilitar, porque dentro de esta prisión habían 2 canchas de básquet, 2 canchas de fulbito, como las conocemos aquí, habían 2 canchas de squash, habían espacios lúdicos para los niños, había un espacio para juegos de cartas, juegos de mesa, había sala como una sala de cine. Entonces, quien llegaba a visitar, claro, los fines de semana, prácticamente lo que estaba es esparciéndose con su familiar que estaba privado de la libertad. Inclusive habían dispensadores con tarjeta magnética o con clave en las cuales las personas privadas de libertad podían, naturalmente alimentados desde fuera y con una cantidad cierta, no ilimitada, por semana, para poder acceder a productos como refrescos,
snacks, cafés, inclusive comida. Y naturalmente dentro de este ejemplo o prisión modelo, las, digámosle, celdas, porque lo único que le hacían las celdas era que las chapas o las seguridades estaban por fuera, porque por dentro eran muy cómodas, eran para 2 personas en litera y tenían su televisión. Claro, televisión que naturalmente era restringida para determinadas horas, inclusive de lo que recuerdo a las 10 de la noche se terminaba. Habían 2 fábricas. Había una fábrica que era para jabón, jaboncillo y esos líquidos como para los pisos, la desinfección y cosas así. Y otra fábrica había de alambres eléctricos. Entonces la gente que estaba dentro de ese centro carcelario tenía la oportunidad clara de rehabilitarse e inclusive de aprender un oficio. Y no solamente de aprender un oficio, sino también de prestar sus servicios laborales en una empresa que el sueldo básico que se recibía fuera era un 10% mayor inclusive a estas personas privadas de la libertad. Existía centro médico para las personas que tenían adicciones, les daban las medicinas, habían cabinas especiales de vidrio para ver que efectivamente los PPLs ingieran sus medicinas, ya que era un cóctel el que les daban, y si no se tomaban el cóctel, naturalmente las consecuencias o los efectos de tomar 2 de ellas eran igual o mejor nocivos como tomar una droga. Entonces, esa es efectivamente la que cumplía o cumple los estándares de que habla la Constitución y los tratados internacionales. Pero nos regresamos a la realidad nuestra y vemos que a pesar de que no sabemos si contamos o no contamos con un modelo de gestión penitenciaria, no hay una vinculación. Si la vinculación familiar es la que de alguna manera está o es la que más se puede cumplir, esta no tiene las condiciones para que se cumpla en forma efectiva. Pongámonos, a ver, Loja creo que tiene como 1,600 personas privadas de la libertad. 1,600 personas, pongamos que lleguen 500 personas a visitarlas el fin de semana. Habrá capacidad para 500 personas más que vayan a tener relaciones familiares y tengan dentro de sí la infraestructura y condiciones materiales, el recurso humano, procedimientos adecuados para poder desarrollar esas relaciones familiares, que ojo, las relaciones familiares de acuerdo a estos tratados internacionales, se las tiene como el principal elemento para la rehabilitación de los PPLs. Entonces, claro, la respuesta cae de madura. Lamentablemente no contamos ni con un modelo de gestión penitenciaria, más aún con la infraestructura y condiciones para que estas relaciones familiares se den. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, en el contexto de la violencia dentro de los centros penitenciarios, las autoridades han dispuesto por diversas ocasiones el traslado de varias personas privadas de libertad a otros centros, independientemente de sus lugares de residencia, lo que dificulta trabajar el eje de la relación familiar dentro de las políticas de reinserción social. ¿Qué es lo correcto en estos casos? Como les manifestaba, no tenemos efectivamente un modelo de gestión penitenciaria. En otros países, en el derecho comparado, tenemos la peligrosidad de los individuos, a pesar de que aquí también estamos separándolos por extractos a las personas que tienen conflictos con la ley y tienen sus sentencias. Claro, de mayor peligrosidad, como no puede ser de otra manera, aquellas que atentan contra la vida
violaciones y a lo mejor también otro tipo de este tipo de delitos en el que tiene que ver droga, delincuencia organizada. Imagínense lo que es en veces a lo mejor mantener en un solo centro de rehabilitación a este tipo de personas con personas a lo mejor infractoras de tránsito o personas que, como sucedió en la anterior masacre, personas que estaban ahí porque no habían pagado los alimentos y murieron descuartizados, murieron degollados. Entonces, naturalmente, lo que nos falta a nosotros es determinar con mayor claridad los centros de detención o de privación de la libertad en relación efectivamente de la peligrosidad del individuo, porque a lo mejor el individuo llegó por X y Y circunstancia que no es grave, a lo mejor un robo, pongamos. Sin embargo, dentro del centro de detención, por X o Y circunstancias, por estas mismas cosas que se dan, y como sabemos, y a lo mejor en forma cruda, violaciones entre PPLs, y naturalmente en defensa de su integridad, a lo mejor con un mal golpe o bien dado, qué sé yo, mató a otro PPL. Imagínense cómo esa situación llegó a agravársele a una persona que no denotaba una peligrosidad para la sociedad, porque dentro de la sociedad, cuando él se desarrollaba, lo que llegó fue a lo mejor a un robo con fuerza y quién sabe por X o Y circunstancias que inclusive pudieron haber ser justificadas. Una enfermedad de un hijo, una enfermedad grave o qué sé yo, de algún familiar. Pero sin embargo, dentro de este centro de detención, por salvaguardar su vida, naturalmente, llegó a convertirse o a cometer un delito mucho más peligroso. Y podríamos a ese individuo también decirle, bueno, este asesinó y porque asesinó fue, y hay que meterlo en un centro de alta seguridad. Podríamos naturalmente tener este tipo de alguna manera de centros de detención para poder salvaguardar inclusivemente la integridad de quienes transgreden la ley, pero con situaciones de menor cuantía, con delitos que de alguna manera esta situación no llegue a comprometer en sí mismo una peligrosidad para la sociedad. Espero haber contestado la pregunta o al menos dar las pautas dentro de lo que naturalmente se me ha preguntado. Muchísimas gracias, doctor. Desde la Escuela de la Función Judicial, que dirige actualmente el doctor Danilo Caicedo, le agradecemos al doctor Marcos Gavino Coronel Vélez, juez de la Corte Provincial de Zamora Chinchipe, por su destacada conferencia. A todos los presentes les agradecemos por haber asistido y por su participación en esta que fue la última videoconferencia de este curso. Nos permitimos recordarles, por favor, que estén atentos a su correo electrónico institucional, medio por el cual en los próximos días les remitiremos el link en el que ustedes pueden ingresar para rendir una pequeña evaluación, una encuesta del presente curso, donde inmediatamente también podrán descargarse su certificado de participación y aprobación. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con la participación de ustedes en los despliegues gratuitos que se ofrecen a la comunidad jurídica del país. Si tienen, por favor, dudas, inquietudes o consultas, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es con sus datos y el proceso y consulta a que se refieren y les daremos una pronta respuesta. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Marcos Coronel. Les estaremos notificando entonces por correo el link para rendir la evaluación y obtener el certificado. Muy buenas tardes a todos. A ustedes muchas gracias, muy amables.